Frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró la responsabilidad del Estado de Colombia por la violación de los derechos políticos del hoy exalcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y la de sus electores, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado de Colombia le desconoció los derechos al exalcalde, en particularmente los derechos políticos, en virtud de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación, consistente en destitución e inhabilidad general mediante decisiones del 9 de diciembre del 2013 y 13 de enero del 2014, toda vez que con ellas se vulneró el artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana, que establece que exclusivamente un juez penal y no una autoridad administrativa es la competente para aplicar restricciones a los derechos políticos de servidores públicos elegidos mediante el voto popular, como por ejemplo alcaldes, gobernadores, concejales, diputados o congresistas. La sentencia afirma que no solo se vulneró el artículo 23 de la Convención, sino el objeto y fin de la misma, al atacar al derecho fundamental esencial de la democracia, como es la participación política, que corresponde a aquellos derechos que no pueden ser suspendidos, ni siquiera bajo estado de excepción o de emergencia. Fundamento que recae además sobre las decisiones de la Contraloría General de la República bajo los juicios de responsabilidad fiscal, pues con ellas se están restringiendo también derechos políticos, incumpliendo los preceptos del artículo 23.2 ya mencionado. La Corte Interamericana estableció en su fallo, como aspecto adicional a la vulneración de los derechos por parte de la Procuraduría General de la Nación, en relación con las garantías al debido proceso, reconocidas en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Toda vez que dentro de la estructura interna de los procedimientos disciplinario y fiscal no se establece la división que debe existir entre la sala encargada de la instrucción y formulación de cargos y aquella encargada del juicio o la que determine la responsabilidad, lo que de suyo constituye un abierto desconocimiento del derecho de defensa y del principio de juez natural del exalcalde. La Corte Interamericana no propone una modificación de la Constitución, sino que se interprete que la facultad de vigilancia de la conducta de los funcionarios de elección popular no puede ser con la aplicación de sanciones de destitución. Asimismo, ordenó entre las medidas de reparación integral al exalcalde la modificación del Código Disciplinario Único y ahora Código General Disciplinario, contenido en la Ley 1952 del año 2019, que entraría a regir el 1 de julio del 2021, como garantía de no repetición en lo relativo a la facultad con que cuenta la Procuraduría General de la Nación para inhabilitar a funcionarios públicos de elección popular. La Corte Interamericana también ordenó modificar el artículo 389A de la Ley 1864-2017, que reformó la Ley 599 de 2000, Código Penal, en donde se consagra una pena privativa de la libertad a quien sea elegido a cargo de elección popular, teniendo antecedentes de naturaleza disciplinaria y fiscal. El Estado de Colombia, por ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha ratificado la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de nuestra Constitución, tiene la obligación de adecuar nuestra legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, sin que con ello constituya un desconocimiento de nuestra soberanía, ni mucho menos que se viole la Constitución de 1991. En el año 2003, la Procuraduría General de la Nación empezó a investigar disciplinariamente a congresistas por comportamientos que también fueron objeto de conocimiento del Honorable Consejo de Estado por pérdida de investidura, violando así los principios del non bis in idem ni cosa juzgada. Y sin que exista precedente procesal alguno, se sancionó con destitución a varios congresistas, entre ellos al padre Bernardo Hoyos Montoya, por haberse posesionado teniendo vigente una sanción disciplinaria con destitución e inhabilidad de 5 años, situación que con base en la sentencia de la Corte Interamericana, materia de análisis, no es legal,
Máxime que el artículo 277 de la Ley Quinta del 92, que es una ley estatutaria, establece que la suspensión de la condición congresional solo es posible mediante decisión judicial en firme y el procurador no es una autoridad judicial sino administrativa. Nuestra legislación constitucional y legal no ha sido ajena a tales consideraciones. Lo que ha sucedido es que las entidades como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, buscando protagonismo, han incursionado en asumir competencias que nuestra Carta Política no le ha dado, pues apoyándose en sentencias de las altas cortes que han buscado dar respuesta a escándalos de corrupción y por conveniencia han venido sancionando servidores públicos de elección popular, desconociendo los principios de juez natural, las formas propias del juicio, entre otros. Nuestra posición es volver a los orígenes de nuestra Constitución que nos rige, en donde se prohíbe el ejercicio del poder disciplinario y de responsabilidad fiscal contra servidores de elección popular, y desde luego modificar la nueva legislación que, haciendo carrera a los caprichos de procuradores y contralores de turno, han incluido en aquellas competencias que desconocen la hoy sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.